¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo una nueva adquisición, un nuevo juguetito y es el Hamitap de la marca Noelect. Este aparatito lo que hace es convertir las señales de HF de 0,1 mega hasta 65 MHz en una señal de VHF al mezclarla con un reloj interno que tiene 125 MHz. ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos va a permitir poder escuchar HF, onda corta, onda media y onda larga, con un pincho USB SDR que sean solamente de VHF o UHF, como lo son la mayoría. Yo lo voy a estar probando con nuestro conocido SDR del blog de rtl-sdr.com. Si bien este tiene la capacidad de recibir en HF sin usar el convertidor, lo hace a través de conversión directa, pero no es muy eficiente, ya que solo nos permite escuchar desde 80 MHz, o sea, es decir, perdón, desde la banda de 80 metros hasta más o menos los 20 metros. En cambio, al utilizar el convertidor, podemos trabajar toda la banda de onda corta utilizando nuestro receptor SDR para VHF, ¿no? Recibiendo en VHF. Así que bueno, el aparatito está muy bien construido, todo metálico. La marca Noelect se caracterizan por hacer productos de calidad, pero no muy caros. Este puntualmente cuesta alrededor de unos 50 euros en Amazon. Abajo les voy a dejar el link. Tenemos por un lado la entrada. Por aquí vamos a conectar nuestra antena. Tiene allí también un pequeño LED que indica cuando está en funcionamiento. Y por el otro lado tenemos la salida, es decir, que vamos a tener la frecuencia de HF más 125 MHz. Y el puerto de alimentación USB. En mi caso lo voy a estar alimentando con un pequeño power bank. No quiero usar fuentes de móviles y esas cosas porque realmente generan bastante interferencia. La verdad que la construcción es muy buena, me gustó bastante, es todo metálico, está muy bien hecho, se ve sólido, muy compacto, incluso es muy chiquitito. Lo que no me gustó de la parte estética es cómo venía embalado. Venía en esta bolsita y con con unos protectores para las fichas SMA y con lo que sería un cable de alimentación por si uno quiere usar algún otro tipo de ficha y no USB. La presentación podría mejorar, pero bueno, lo que no importa también es la performance del dispositivo, que la vamos a ver en breve. Yo ahora vamos a ver un poquito lo que es la hoja de datos y luego continuamos ya con las pruebas en HF. Bueno, acá estamos con la hoja de datos provista por Noelect, por la misma compañía. Vamos a darle una mirada muy rápida para ver de qué estamos hablando. Aplicaciones SDR, software definido por radio para poder escuchar LF, MF y HF, es decir, baja frecuencia, media frecuencia y onda corta. Lo que hace es una conversión de frecuencia y mezclado. 50 ohms, se puede alimentar de 4 a 5,5 volts. 65 mA de consumo, lo cual es interesante y se puede utilizar con dispositivos que tengan la alimentación hacérsela a través de vía stick, es decir, que hay algunos SDR, pinchos USB que pueden dar una tensión de 5 voltios a través de la ficha de antena de continua, así que podemos evitarnos la batería externa. La esquemática, bueno, entrada de RF, un filtro pasabajo, mezclador con un oscilador local de 125 MHz, es por eso que tenemos la frecuencia de HF más 125 MHz, y luego la salida. Muy interesante
lo que se puede ver acá en lo que sería, digamos, las características eléctricas del dispositivo. Puede recibir desde 0,1 MHz hasta 65 MHz. Y tiene una pérdida, que acá es algo bastante alto, de 10 MHz, de 10 decibeles en promedio, lo cual es bastante alto. Hay otros convertidores, por ejemplo el de airspy.com, que creo que tiene una pérdida de 3 decibeles. Pero bueno, para que tengamos una idea de que vamos a tener, es como tener por ahí un apretado el atenuador en un equipo, ¿no? Más o menos eso. De todas maneras, para HF viene bien porque un poquito de atenuación con el ruido que hay hoy en día en las bandas viene bien. Bueno, acá nos indica la frecuencia, lo que lo tenemos que ajustar si queremos escuchar muy abajo, muy baja frecuencia, o si por ahí queremos ir a la parte de 6 metros. Esto sería un poquito más, casi 4 metros, 65 MHz. Para HF, con que lo seteemos la corrección en nuestro software de 125 MHz, estamos perfecto. Muy bien, acá vemos la pérdida que tenemos. La pérdida es muy alta a partir de 65 MHz, aumenta en 35 y 40 y se mantiene más o menos estable, un poquito más abajo de 10 dB en lo que sería la parte media de HF. Como hemos visto, es muy chiquito y muy liviano, apenas pesa 45 gramos. Así que bueno, esta ha sido la ficha. Vamos ahora a hacer a ver cómo lo armamos y después hacemos alguna pruebita con ya el software en recepción. Amigos, antes de pasar propiamente al software y la recepción, quería mostrarles cómo queda armado. Tenemos puerto USB, el receptor SDR conectado al convertidor. Vemos ahí el LED de que está funcionando. Y mediante un cablecito mini USB al power bank. Y por supuesto aquí tenemos la entrada de nuestra antena. Que en este caso estoy usando una pequeña antena activa que voy a dejar también otro review aquí en los videos del canal un poquito más adelante. Sería interesante poner algún filtro de entrada y estoy haciendo algunos experimentos con un filtro pasabanda para 40 metros, pero eso también lo dejamos para otro video. Así que bueno, así es como queda armado. Queda ahí alguna diferencia de nivel, un poco incómoda tal vez, si uno lo pone de esta manera, queda un poco más prolijo, pero bueno, mecánicamente no es perfecto. Muy bien, vamos entonces a ver cómo funciona el software. Bueno amigos, ya estamos acá en el programa SDR Sharp. Lo que vamos a hacer primero que nada es seleccionar nuestro dispositivo, elegir el ratio de sampleo 2,4, que es donde mejor funciona nuestro pincho USB. Y acá, en vez de seleccionar Direct Sampling, vamos a Quadrature Sampling. No vamos a utilizar ninguna de estas opciones. Vamos a regular manualmente la ganancia, la vamos a poner un poquito más bajito. Y lo más importante de todo, esto que está aquí, es donde le vamos a decir al software que nosotros estamos utilizando un convertidor de más 125 MHz. Entonces al sistema le vamos a decir que nos corrija con menos 125 millones de Hz, es decir, menos 125 MHz. Y listo, ya estaríamos preparados para comenzar a recibir en HF. Damos a play. Vale. Acá vemos ya que estamos en la banda de 80 metros. Hay muy mala propagación. No sé si escuchemos alguna estación fuerte y claro. Y aparte son las 7 de la tarde en verano acá en Alemania y no hay buenas condiciones todavía. Bueno amigos, muchas gracias por su atención hasta acá. No olviden de suscribirse y comentar y darle
botoncito manito para arriba. He creado otro video donde solamente está la recepción del mismo. Para quien lo desee ver, lo voy a dejar acá en las etiquetas que están apareciendo por algún lado de la pantalla ahora al finalizar el video. Muchas gracias y será hasta la próxima. 73.